Una misión de alto nivel de la DEA se le tiró al Palacio Nacional al presidente Luis Abinader. Sudó frío porque le trajo muy malas noticias. Este tema es muy importante, señores, porque tenemos que entender qué es lo que va a pasar en el 2028. Este tema es medular para los norteamericanos, pero sobre todo para el PRM. Recuerden que se necesitan un poco más de 30,000 millones de pesos para poder mantenerse en el poder y ganar las elecciones del 2028. No importa quién sea, si Carolina, si David Collado, no importa. El PRM quiere mantenerse en el poder, sobre todo Hipólito Mejía. Pongan mucha atención a esta pieza que tiene que ver mucho con la visita de la DEA, aunque no se menciona a Hipólito. A Hipólito le gusta lo mal hecho. Recuerden quién hizo a Quirino. Nada más recuerden eso. Pero vean, señores, vamos a entender lo siguiente para que podamos comprender cómo se va a empezar a manejar las campañas políticas y con qué dinero se va a hacer. Vámonos al corto plazo de hace 2 semanas. De 2 semanas para acá, las autoridades dominicanas, llámese DNCD, policía y demás, sobre todo la primera, nos han dicho que han decomisado cerca de 1,000 kilos de esa sustancia que le hacen daño al cuerpo. En las 2 últimas semanas. Pero venimos de acontecimientos de meses pasados, de decomisos, y no se les olvide el más grande de toda la historia de este país. 10 toneladas de aquello en Boca Chica, en el puerto Caucedo. Eso llamó muchísimo la atención de los norteamericanos, tanto que Marco Rubio, el secretario de Estado de los Estados Unidos, vino inmediatamente a visitar a Abinader. Además de venirse a llevar el avión de Nicolás Maduro, pero ese fue el primer objetivo de Marco Rubio. Y nombrar al director de la DNCD, el vicealmirante Ulloa, como el primer zar antisustancias que tiene este país. Guarden bien eso en su mente. Miren, entonces, hace 2 semanas, de 2 semanas para acá, en Azua decomisaron o atraparon a individuos con 150 paquetes de esos. Hace 2 días la DNCD dio una conferencia de prensa que en Boca Chica, en el puerto de Caucedo, decomisaron 200. En total van como 1,000 paquetes de eso, o sea, 1,000 kilos. Eso es lo que ellos nos dicen. Acuérdense que tienen que allantar, acuérdense que tienen que inventar y fingir para que la sociedad y los gringos entiendan que este gobierno está trabajando y está haciendo un esfuerzo grande por decomisar eso. De hecho, los periódicos nacionales pusieron como primera plana que esta misión de alto nivel de la DEA vino solamente a felicitar al presidente por su trabajo contra esas organizaciones. No es necesario que venga una comisión de 5 o 6 personas de alto nivel de la DEA para dar una felicitación. ¿O sí? ¿Ustedes creen que para felicitarlo solamente? Eso lo pueden hacer a través de un correo, a través de una videoconferencia y no perder su tiempo. Porque se pierde demasiado tiempo, pero el presidente no sabía, le cayeron de sorpresa. El vicealmirante Ulloa estaba presente porque es el zar antisustancias. Los gringos trabajan directamente con él, por eso lo pusieron como zar, para que ya no estuviera de por medio el presidente, ni el jefe de la policía, ni nadie, y que la información fuera directa con los gringos para que no se fugara ninguna información y para que los gringos tengan control de todo lo que entra al país, porque ese es el coraje verdadero de la DEA, de los norteamericanos, que no tienen el control, porque los dominicanos, esos que se dedican a lo mal hecho, a hacer eso,
les están viendo la cara a los norteamericanos. Pese a que se nombra un zar, pese a que se destinan recursos económicos, recursos de elementos, cruce de informaciones, acceso a base de datos que tiene el vicealmirante Ulloa, pese a todo eso, las agencias de inteligencia de Estados Unidos, o en este caso la DEA, no puede comprender cómo es que sigue llegando tanto de eso a este país y ellos no lo saben. Se enteran al final del operativo, se enteran cuando sus agentes que están en este país, unos que están ocultos, otros que no, otros que sí tienen su oficina ahí en la embajada de los Estados Unidos como el agregado de la DEA a este país, pero ya al final es que se enteran, porque esas organizaciones están haciendo muy bien las cosas. Pero ¿por qué lo están haciendo bien? ¿Por qué siguen llegando todos los días esas sustancias en tanta cantidad? La única explicación, y lo que sabe la DEA, es que es porque hay protección de políticos, de militares, de policías y también de miembros de la DNCD para esas organizaciones. No se puede seguir almacenando tanta sustancia, tantas toneladas, sin la ayuda de las autoridades. Y eso es lo que le viene a decir la DEA a Luis Abinader. A ver, vamos a ponernos claros porque ustedes no están entendiendo. Ya el secretario de Estado, Marco Rubio, vino los otros meses, se los advirtió, les puso un zar antisustancias. Y este gobierno sigue permitiendo esa vagabundería. O te calmas o me informas exactamente quiénes son, o tú vas a pagar las consecuencias de eso. Tienen que seguir sacando mucho dinero para la campaña, no está fácil. Esta situación que se le ha presentado al presidente Luis Abinader con corrupción, con regidores, con diputados del PRM que ya están siendo procesados o que ya fueron condenados en Estados Unidos por dedicarse a eso, a lo mal hecho, le está causando ampollas al PRM, a Hipólito Mejía y al presidente Luis Abinader. Porque no es verdad, señores, que ellos van a sacar de su dinero para la campaña del 28. Saben que las situaciones en los ministerios con el presupuesto que manejan ya no está siendo fácil poder desviarlo porque cada vez más se denuncian los actos de corrupción. Esto del SENASA les impidió muchísimas cosas en los ministerios. Porque la sociedad ya está al tanto, porque hay otros periodistas que sí son de verdad éticos y que están descubriendo, investigando, y que además les llega la información y que además también hay otros que no son periodistas, pero que reciben la información, que reciben dinero para sacar a la luz pública todas estas cosas de corrupción, y eso les está bloqueando el juego a los PRMistas, porque no saben de dónde van a sacar tanto dinero. Ya tienen, con los préstamos que ha pedido Luis Abinader, 60,000 millones de dólares. De alguna manera los sacaron algo de ahí, pero se necesitan 30,000 o más. Entonces, la DEA no puede entender cómo ellos no tienen el control de lo que llega aquí, porque ellos son los primeros, Vamos a estar muy claros. Esos son los primeros que se dedican a eso y les conviene eso. Y hay mucha corrupción dentro de esa institución de Estados Unidos. En todas las agencias de inteligencia de Estados Unidos hay corrupción. Y hay agentes infiltrados en esas organizaciones que reciben un sueldo, un pago por el mismo gobierno. Porque ellos mismos crean a esas organizaciones, las utilizan, las equipan, porque necesitan llevar eso a Estados Unidos. Es el mercado más grande, el consumidor más grande
que hay en el planeta. Además de que los verdaderos distribuidores, las familias, los poderosos de Estados Unidos, que se reparten todo el territorio por zonas para hacerles llegar a los norteamericanos que son dependientes de eso, esa sustancia, son muy poderosos y son plenamente gringos. Ahí no hay hispanos y son familias muy importantes en la sociedad dominicana, en la sociedad norteamericana. Y hay varias investigaciones, varios documentos donde se pone muy claro que todo ese dinero que genera esa actividad va a Wall Street. Si no, esa economía ya estuviera hundida, porque son miles de millones de dólares que genera esa actividad al año. Solamente hay una que le gana y es la industria farmacéutica. Es la que más genera dinero, además de la venta de armas, la fabricación de armas, a Estados Unidos. Pero resulta que esos laboratorios farmacéuticos son los primeros que compran esas sustancias, porque muchos de los medicamentos que fabrican, que hacen dependientes a los norteamericanos, tienen esa sustancia, pero como son laboratorios, ellos sí pueden tener permiso para importar sustancias. Por eso es que están muy inmiscuidos en Afganistán, a donde se produce esa hoja de donde se saca eso. Esas tierras de esa zona son altamente productivas en esa planta. Pongan atención en eso, por eso es que ellos están invadiendo ahí, por eso que desde la época de ese señor que capturaron en las montañas, están los gringos allá vigilando toda esa tierra, porque son cientos y cientos de tareas o miles de tareas que están sembradas de esa planta. No solamente es la que está acá en Sudamérica. Entonces, la DEA no tener control de todo eso y no explicarse por qué sigue entrando tanta en diferentes localidades, desde Pedernales, Barahona, Baní, Boca Chica, Puerto Plata y otros lugares que no te dicen que son rutas secretas. Obviamente tiene que ver la costa y la parte de Haití, ese pedazo entre Haití y República Dominicana que se presta mucho para que las embarcaciones lleguen rápido, esas lanchas rápidas. Hay una zona específica del lado de la costa entre Pedernal para allá, para llegando casi a Haití. Hay un pedazo ahí que estas organizaciones están utilizando mucho para eso. Y la DEA no se explica eso. Y les está cayendo atrás a ver quiénes son los políticos, quiénes son los militares, quiénes son los policías que están ayudando a estas organizaciones. Y no es esa de la de Nicolás Maduro, no son ellos. No son ellos. Entonces, hay que estar muy pendientes, porque el mismo vicealmirante Ulloa, el zar antisustancias, se le está escapando esa información, porque hay mucha gente trabajando, informando a esos que están protegiendo, a esos poderosos políticamente hablando, militarmente hablando, que están dentro de las propias instituciones, que son los que les hacen el informe, ¿no? Van a ir por allá, van a ir por acá. Es toda una estrategia, porque si no, de otra forma, no seguirían pasando tantos kilos de eso. Para eso no se relaja, Ahí sí hay drones, ahí sí hay aviones, ahí sí hay inteligencia, ahí sí hay tecnología, no como en la frontera, No como nos dicen en la frontera. Entonces, esto va a depender
del trabajo que haga y cómo controlen al vicealmirante, porque es una pieza clave de ellos mismos, y que al rato no duden que los propios norteamericanos van a capturar al de la DNCD, como le hicieron al primer zar antisustancias de México, el general Jesús Rebollo, que en un principio los norteamericanos lo aplaudieron, lo pusieron como ejemplo mundial de que un general anticorrupción, un general con los pantalones bien puestos, atacando a esas organizaciones, y por eso lo fueron a condecorar y lo hicieron zar antisustancias en México, en el gobierno de Ernesto Zedillo. No duró ni 3 meses. Al tercer mes, ya los norteamericanos lo estaban acusando de que ese general le estaba dando protección a una de las organizaciones más poderosas que se dedican a traficar esas sustancias, y lo metieron preso. No se lo llevaron para Estados Unidos, lo dejaron preso en México y después murió. Pero vean cómo son los norteamericanos. Así hicieron con el vicealmirante Ulloa, bombos y platillos. Muchos aquí estaban en contra. Muchas bocinas de esas que son corruptas, de esos disque periodistas, hicieron coraje, hasta se les subió la presión, estrellaron la mano en el escritorio de su programa y diciendo que esto no podía ser permitido, etc. Pero así se manejan los norteamericanos. Cuando ya no les sirves, cuando ya te exprimieron, entonces ahora te toca a ti, vas preso tú. Y después ponemos otro y otro. Y así ha sido desde los años 70. Había un militar norteamericano que se dedicaba, cuando estaba la guerra en los años 70, y que ese general norteamericano, que era negro, utilizaba los ataúdes de los soldados caídos, y ahí abajo del cadáver, ahí abajo, metía esas sustancias, y eso era cantidad y cantidad y cantidad durante algunos años para esas familias poderosas norteamericanas que controlaban esa distribución. Y ahí la DEA, el ejército, ahí nadie sabía nada. Nadie. Cuando los norteamericanos tienen el control de todo, no sabían que eran sus propios militares que estaban haciendo eso. Hasta después. Pero lo dejaron actuar, lo dejaron porque tiene que haber alguien, de donde sea, que lleve eso al mercado norteamericano, porque si no, de verdad se van a volver locos. Se les va de las manos. Son 120 millones de dependientes de esa sustancia que están en Estados Unidos. Y no me refiero a los hispanos, me refiero a los gringos, incluyendo la gente negra. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos. Hasta la próxima.